Hola Juner, bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro canal, a los que nos estáis escuchando por podcast y los que nos estáis viendo por aquí por YouTube. Hoy traemos a una invitada muy especial. Es Beatriz Larrea, ella es mexicana, afincada en Madrid y, bueno, lleva muchos años involucrada con el mundo de la nutrición, es muy experta en su tema, está desarrollando investigaciones muy importantes en un concepto que ahora nos explicará, que se conoce como inflammation, la unión entre la inflamación y el envejecimiento. En la charla hay momentos bastante técnicos, ella habla de una forma muy clara, muy directa, pero espero que se pueda seguir sin ningún problema y que encontréis pues mucha información de un altísimo valor. Venga, vamos con ella. Bien, pues ya estamos aquí con Beatriz. Como os decía, Beatriz Larrea, ella es nutricionista holística y muy especializada, bueno, en general en reconducir a la gente en sus hábitos, pero trabajando muchísimo el concepto que cada vez nos resuena más, que es la inflammation, que ahora ella nos explicará exactamente más detalles sobre esto. Pero bueno, bienvenida Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría antes de empezar, pues bueno, que nos explicaras un poco tu aventura en este mundo, cómo has llegado hasta aquí, porque claro, tú vienes ¿no? de la Ciudad de México, pero ya llevas aquí unos cuantos años, ahora me decías, ¿no? Que casi 8 años, ¿no? En Madrid. Y bueno, ¿qué ha sido lo que te ha conducido en todo este viaje ¿no? en tu aprendizaje? Bueno, Edgar, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, te hablaba un poco del término inflammaging porque hace un año aproximadamente una editorial me pidió hacer un libro sobre el tema de la inflamación. Pero no sé si tú tengas la misma idea que yo, pero para mí como el tema de inflamación era muy pereza. O sea, como que siempre es lo mismo como omega 3, pescado, como que todos los días, los libros sobre inflamación como que me daban mucha pereza. Entonces, ahí estaba haciendo la cuarta o quinta edición de mi curso Ageless, que trata el envejecimiento. Son como 6 webinars sobre el envejecimiento, cómo envejecer bien. Entonces, un día haciendo como investigación para mi curso, encontré un término que salió en el 2007 por algunos investigadores americanos que se llama inflammaging, que es este híbrido entre la inflamación y el envejecimiento. Entonces, conforme me puse a investigar más, me di cuenta que el envejecimiento es inflamación y la inflamación es envejecimiento. Vienen de la mano. No sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, pero sabemos que con el tiempo nos vamos inflamando. Y no me refiero a inflamación de distensión abdominal, me refiero a inflamación sistémica, que tu cuerpo se prende en llamas, que literalmente el término inflamación viene del latín, que significa en llamas, encender en llamas. Entonces, con el tiempo nos vamos inflamando y la inflamación sistémica es la base para todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Todo lo que se les pueda ocurrir, que enfermedades que azotan Occidente, todos tienen un componente de inflamación, Alzheimer, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, todo tipo de enfermedades, cáncer, enfermedades cardiocerebrovasculares. Entonces dije, qué maravilla, porque con la inflamación pude, digamos, meter un tema mucho más interesante que es el envejecimiento. Y yo a mi libro te le dije a la editorial, mira, sí hacemos inflamación, pero vamos a hacer inflammaging, vamos a hacer inflamación y envejecimiento. Y conforme fui estudiando todo el tema de inflamación, revisiones sistemáticas y un poco de todo, me di cuenta que la inflamación no es nada pereza.
Al Ya, es muy contrario, interesante. y hay De como hecho, mucho. está súper bueno que lo recalques así porque muchas veces la gente cuando hablamos de inflamación o se dice inflamación, se piensa a esto, a que se me hincha la barriga o que retengo líquidos, ¿no? O que tengo una articulación hinchada, ¿no? Y claro, es que es mucho más interno, ¿no? Mucho más celular, ¿no? Lo que tú estás, ¿no? Lo que estamos definiendo. Sí, porque además no es algo que puedes medir físicamente, o sea, puedes medirlo en sangre con diferentes marcadores inflamatorios, como puede ser interleucinas o proteína C reactiva, Ujú. pero no es algo que tú sientes. O sea, que digo, yo me estoy inflamando con el tiempo y siento como sentirías la distensión Claro, abdominal, o sentirías que, bueno, todas las enfermedades que terminan con itis quiere decir inflamación, entonces ya. artritis, colitis, cualquier cosa tiene un componente inflamatorio, pero o sea, la inflamación sistémica como tal, cuando tienes un síndrome metabólico, no se siente como sentirías la distensión abdominal. Entonces es muy importante, digamos, Sería como hablar. un enemigo silencioso, ¿no? Que va por dentro, ¿no? Que va cociendo ahí a fuego lento sin darte cuenta, como el síndrome este de la rana, ¿no? Que le pones el agua fresquita Exactamente. y no se entera de que se está calentando hasta que hierve y se muere la pobre, ¿no? Es eso, ¿no? Exactamente. Dicen que la mayoría de las enfermedades crónicas tardan entre 15 y 30 años en desarrollarse en el cuerpo. No es de que de repente un día, ay, me desperté con Alzheimer. No, o sea, es poco a poco tu cuerpo va siendo derrotado, digámoslo así, te vas inflamando día a día por años y años y años. Entonces hay que pensar, ¿qué estás haciendo tu día de hoy? ¿Estás, digamos, echándole gasolina al fuego o estás trayendo a los bomberos? Porque te vas a inflamar, todos nos vamos a inflamar porque estamos envejeciendo, todos vamos a envejecer, cada momento, cada segundo de tu vida estás envejeciendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás, como te digo, prendiendo el fuego o apagándolo? Ya, ya. Entonces, así para que la gente ¿no? pueda tener una idea clara, o sea, la inflamación, ¿cuáles son los factores que pueden acelerarla, ¿no? O pueden, ¿no? echar más leña al fuego y producir más? ¿Y cómo los podemos ahí tener así, ¿no? localizados para tenerlos bajo control? Bueno, hay varios factores que son muy importantes. Uno de ellos es el cortisol, el estrés. El cortisol, como seguramente sabes, es una hormona antiinflamatoria, pero el problema es cuando tenemos niveles crónicos de estrés, el cuerpo se vuelve así como tienes resistencia a la insulina, te vuelves resistente a los efectos antiinflamatorios del cortisol. Entonces tu cuerpo cierra la llave para el cortisol y dice, ya me estresaste demasiado, cortisol, fuera de mi vida, como le hace a la insulina. Mm, Entonces, entonces tienes como una cascada de inflamación con estrés crónico. Entonces, número uno, tengo un curso que estoy dando justo ahora de 4 webinars sobre el cortisol. Entonces, ¿cómo bajar los niveles? O sea, no todos vamos a estar expuestos a estrés. Es imposible no estar estresados, pero es aprender a bailar con el estrés. ya. Entonces, yo quiero darle a la gente las herramientas para que puedan, digamos, mitigar o amortiguar los daños de estresores que tenemos en nuestro día a día, porque nuestra sociedad está hecha para estresarnos, desde el móvil hasta nuestra vida, todo nos estresa. Entonces, no te vas a poder no estresar, pero aprende a bailar con él. Entonces, número uno, el cortisol. ¿Cómo bajar esos niveles crónicos de cortisol o de estrés? Número dos, todo lo que tiene que ver con la insulina. Cuando tú tienes los niveles de azúcar muy altos en sangre, se genera una Ujú. cosa que se llama productos finales de glicación avanzada. Sí, te voy a decir en inglés, da igual. Entonces, esto lo que hace es que carameliza. La glucosa es una molécula muy pegajosa, como un chucho. Entonces, en el momento en que entra en tu torrente sanguíneo, va caramelizando tus proteínas y se producen todos estas moléculas que generan Ujú. mucha inflamación sistémica. Y en cuestión de alimentación, pues sabemos las últimas 2 revisiones sistemáticas que hay del año pasado nos han dicho que los alimentos, esto es otro mito, se pensaba que el alimento más inflamatorio, por ejemplo, es, no sé, que las legumbres generan mucha inflamación, pero cuando realmente te vas a la ciencia pura y dura, te das cuenta en estas revisiones que lo más inflamatorio que es, a ver, ¿tú qué crees? Pues el azúcar, ¿no? ¿No? Oh, ¿Qué la, sería? la grasa saturada. La grasa saturada, ¿no? Claro, La también grasa con saturada. mucho poder de oxidación, ¿no? Y de... Sí, tiene que ver con varios factores, pero a mí eso me impresionó mucho porque yo también pensaba que era el azúcar. Y de hecho, la grasa saturada es más inflamatoria que la grasa trans, que nunca nos lo hubiéramos imaginado. La grasa trans está en la calificación después, un poco más abajo de las grasas saturadas. Entonces, Ujú. grasas saturadas, grasas trans, eso quiere decir aceites de no tan buena calidad que son sometidos a temperaturas muy altas y son sumamente inflamatorios. Eso tiene que ver con la guerra de las prostaglandinas, el omega 6 contra el omega 3. Y Ujú. además, entonces, esto es lo más antiinflamatorio que hay. Ahora, ¿qué es lo más inflamatorio? No, eso es lo más inflamatorio que hay. Ahora, ¿qué es lo más antiinflamatorio? Porque dentro del mundo de la inflamación pereza, siempre habíamos escuchado que
el omega 3, ¿no? Que el omega 3 es lo más antiinflamatorio, pero cuando lees las revisiones te das cuenta que no, que el omega 3 está como en sexto lugar. O sea que hay otras cosas que son mucho más antiinflamatorias y el número 1 son todas las familias de los flavonoides. Todos los frutos rojos, el cacao y los isoflavonas, o sea, entonces todas las crucíferas, los germinados de brócoli que tienen mucho sulforafano. Entonces, realmente las frutas y las verduras son mucho más antiinflamatorios que el omega 3 del pescado. Sobre todo porque el pescado, la gran mayoría, como sabes, nuestro mar está muy contaminado, entonces ya viene cargando con PCBs, con dioxinas, con todo tipo de toxinas que acaban siendo más antiinflamatorias. Entonces sí, el omega 3 es antiinflamatorio, creo que está en el 5º puesto, pero es más antiinflamatorio diferentes fitoquímicos y antioxidantes que vienen en el reino vegetal. Entre más brillen las frutas y las verduras, más antioxidantes tienen. Qué interesante. Y respecto a las grasas que comentabas, o sea, independientemente de la longitud de la molécula, si es de cadena media o de cadena larga, por ejemplo, ¿no? Porque se hablaba mucho, ha habido mucha discusión también con aceites que sean de buena calidad, como por ejemplo, ¿no? de buen origen, como por ejemplo el coco, ¿no? O como por ejemplo el ghee, igualmente tienen esa capacidad de inflamación al ser saturada. Yo creo, la verdad es que las revisiones no detallan Vale. la diferencia entre, por ejemplo, el coco con sus ácidos grasos de cadena media o Vale. pero el ghee también tiene butirato, entonces actúa como un antiinflamatorio. Entonces, Ya. en las revisiones no, o sea, porque en las revisiones creo que eran por cada revisión miles de artículos que citaban, entonces no me leí todos porque me hubiera vuelto Claro, loca. O sea, claro. ellos lo categorizan, pero ya cuando te vas como a la parte práctica, o sea, yo creo que lo que causa mucha inflamación es, por ejemplo, los lácteos enteros, la leche de vaca, porque son muy altos en grasa saturada y otros componentes que causan inflamación, caseína y demás, las carnes rojas y los embutidos. Y también es el exceso, porque no es que un poco de grasa saturada te vaya a inflamar, pero cuando analizas las zonas azules, son estas comunidades más longevas que están casi exentas de enfermedades hasta sentados los 90 años, te das cuenta que un común denominador que tienen todos, y probablemente esa es la razón por la cual envejecen también, es que su dieta es muy baja en proteínas animales, muy. Solamente los en Loma Linda son vegetarianos, pero todos los demás creo que depende mucho de la comunidad, pero comerán animal una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, porque como seguramente sabes, porque tienes un libro sobre el ayuno, la proteína, la proteína animal activa ciertas rutas del envejecimiento, como puede ser, por ejemplo, mTOR, ¿no? Sí. Entonces, y el reino vegetal o el ayuno, por ejemplo, el ejercicio, activan todas las rutas de la vitalidad. Entonces, activa MPK, activan las sirtuinas. Yo creo que uno de los éxitos de las zonas azules han sido ese bajo consumo de proteínas, no solamente por la proteína, sino por la cantidad tan alta de grasas saturadas. Entonces, regresando un poco a lo que dices, yo creo que ya en la parte, no tanto en la parte científica de literatura, sino en la parte práctica, yo no le echaría la culpa ni al ghee ni al coco. Ahora, todo en moderación. Si te pones a tomar 7 cocos todos los días, como si, o sea, todo en moderación, pero yo no creo que sean realmente los culpables, sino más bien, como te decía, todos los alimentos oxidados y el exceso de embutidos y de carnes rojas y de lácteos, porque los lácteos, fíjate que esto es interesante, en las revisiones que salieron sobre los lácteos hay mucho debate. Son este no man's land, que como el gluten, o sea, como que se pelean uno contra otro, y en las revisiones dicen que realmente la evidencia no es concluyente, porque sabemos que los lácteos generan inflamación, porque son altos en grasas saturadas y altos en otros compuestos que activan la inflamación sistémica, pero el kefir y el yogurt son antiinflamatorios. Entonces, pues yo creo que es tener un poco un equilibrio. El problema es que nuestra sociedad se ha ido la balanza, el péndulo, hacia una dieta totalmente inflamatoria, porque comemos muchísimos animales, comemos muchos alimentos procesados, muchos azúcares, estamos estresados todo el tiempo, no dormimos, no hacemos ejercicio, estamos todo el tiempo en pensamientos negativos. Entonces, al final se acaba yendo el péndulo totalmente hacia el lado de inflamación, pero es un poco el equilibrio. No, y luego además, ¿no? El tipo de alimentación así más moderna, industrial, donde desequilibra tanto el ratio omega 6 y omega 3, ¿no? Que si estamos hablando, ahora que tú estás más enfocada en esto, ¿no? Si el ratio debe estar entre 1,1 o 3,1 a lo máximo, ¿no? Entre
claro, se estudian dietas como por ejemplo las norteamericanas, donde estamos en ratios de 40-1, ¿no? 40 de omega 6 por 1 de omega 3. Claro, toda la ruta metabólica que va a coger ese omega 6 a través del ácido araquidónico y la cantidad de prostaglandina tipo 2 que va a salir de ahí, pues claro, una cascada de inflamación en el cuerpo espectacular, ¿no? Pero evidentemente el estilo de vida, lo que tú dices, Bea, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? El estrés, el sedentarismo, la mala calidad de sueño, los pensamientos que nos van minando e inflamando por dentro, ¿no? Exactamente, y me encanta que sacaste el tema de omega 3 y omega 6 y las prostaglandinas inflamatorias y antiinflamatorias, porque la balanza se va tanto al lado de la inflamación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos generando prostaglandinas inflamatorias con el omega 6 y con las grasas saturadas. Entonces, al final la ruta se acaba yendo hacia la inflamación. Lo que se necesita es incrementar las grasas de buena calidad de los pescados, de las nueces, las semillas. Y no es que el omega 6 sea bueno o malo, sino se puede convertir, puede ir por diferentes rutas, pero sobre todo los enemigos son todos los alimentos procesados, industriales, que cuando realmente ves, muchas veces me llama la atención que muchos nutricionistas dentro de nuestro mundo nos peleamos, ¿no? Que si la dieta keto, que si la dieta vegana, que si la dieta flexitariana. Y al final dices, es que debemos de unir fuerzas. No es ningún tipo de dieta natural el problema, es que la gente se alimenta de mierda. O sea, esa es la verdad. Ves lo que está comiendo la gente y todos son ultraprocesados. Da igual la dieta que lleves, mientras sea una dieta natural, con alimentos naturales, y todos deberíamos de unirnos fuerzas e irnos contra el verdadero enemigo, que son los ultraprocesados y los procesados, ¿no? No que si la keto, que si la vegana, que si que la macrobiótica, que o sea, da igual, nadie lleva dietas. Está claro que si desplazas de tu dieta el exceso de ultraprocesados, aunque metas más alimentos que tengan más omega 6 de fuentes naturales, seguro que vas a mejorar. Y me encanta que digas que esto que al final no es que el omega 6 sea malo, igual que nada, igual que el cortisol. El cortisol tampoco es malo, ni la insulina tampoco es mala, ¿no? O sea, todo en el cuerpo en su proporción, ¿no? En su equilibrio es importante. De hecho, por eso ha evolucionado el ser humano hasta la actualidad, porque ha encontrado un equilibrio bioquímico para llegar a donde estamos, ¿no? Sí, sobre todo el cortisol, la gente le tiene mucho miedo, pero pues que sin el cortisol no te puedes levantar por las mañanas. Claro. Cuando la gente tiene Addison's disease, o sea, es que no se pueden levantar, no pueden ni siquiera cruzar la calle. O sea, el cortisol, en fin, todo, ni la insulina, todo es simplemente encontrar un poco el equilibrio y regresar a la paz y a la tranquilidad. Yo tengo puesto, no sé si te dije, tengo un glucómetro que tengo puesto todo el tiempo. ¿Sí? No porque sea diabética, sino porque estaba tan cansada de las nutricionistas y las modas y demás, diciendo, es que todos los hidratos de carbono son malos, hay que todo ser keto. Entonces, como que para poder realmente tener argumentos para desmentir, lo cual no tampoco es necesario porque la literatura es clara sobre los hidratos de carbono complejos, me puse el glucómetro. Y lo más interesante de todo esto es que me di cuenta, después llevo 6 meses con él, todo el tiempo me di cuenta que el factor más importante para mantener tus niveles de azúcar estables, bajos de entre 110 y 120, que no supa de ese pico, ¿tú qué crees que es? El factor más importante para tu salud. Pues bueno, claro, así me lo preguntas así para no meterme en un jardín de tal, pues Es te que todos diría, el sueño. el sueño, exactamente. Es que todos pensamos que la alimentación es el factor más importante. Yo puedo tener exactamente el mismo desayuno, un café con bebida de avena, que la bebida de avena dispara, pero bueno, un café con bebida de avena y un muffin sano con ghee, harina de avena, harina de almendra, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Sí. El día que no duermo, mi cuerpo se despierta enfadado. Y así como tú tienes menos tolerancia para lidiar con tus problemas, tu cuerpo tiene mucho menos tolerancia para enfrentarse a su problema, que es los niveles altos de glucosa y de inflamación. Entonces, la respuesta es totalmente diferente. El día que duermes, el día que no duermes. La comida no se procesa igual. El día que tú estás contento, riendo con amigos, generando todo este sentimiento de comunidad, feliz, no va a ser igual la respuesta de tu cuerpo que si estás solo enfrente de la televisión, comiendo a toda velocidad, contestando el móvil, estresado sin saber qué está comiendo. Es que la respuesta no es la misma. Entonces, esto es interesantísimo porque no es tanto lo que comes, sino cuál es el alrededor de lo que estás comiendo. Y cada vez que tus niveles de azúcar se disparan, generas inflamación.
Entonces, esto es muy interesante porque son cosas que podemos hacer. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo es la calidad de tu sueño? ¿Cómo te despiertas por la mañana? ¿Qué emociones estás generando o cultivando en tu día a día? ¿Estás practicando la gratitud? ¿Estás generando este sentimiento de comunidad, de relación? ¿Te sientes acompañado? ¿Te sientes solo? ¿Estás amargado? ¿Estás contento? Eso es muy, muy importante. Sí, total. Una de las peores torturas que hacían, ¿no? Cuando, ¿no? En la Edad Media o, ¿no? Era dejar a la gente sin posibilidad de dormir, ¿no? Los ponían en plataformas que se iban moviendo y no podían dormir. La gente se volvía completamente loca. Es que está claro, ¿no? Y gente que le cuesta muchísimo controlar el peso, que tiene esa tendencia a inflamarse. No hemos hablado de la grasa, ¿no? Como aspecto inflamatorio, el propio tejido graso, ¿no? Pero bueno, es otro tema que está ahí. Pero claro, y luego no descansan bien, no duermen bien, no hay un descanso reparador, una buena producción de hormona de crecimiento por la noche, ¿no? Un buen pico de cortisol para amanecer y que como decías, te dé un chute, ¿no? El levantarte de la cama y ponerte ahí a hacer mil cosas, pues está claro. Beatriz, me encanta como dices las cosas sin ningún pelo en la lengua y totalmente clara. Yo creo que hemos hablado ahí de muchas cosas súper interesantes para todos. Entonces, ahora mismo, cuéntanos un poquito, si alguien quiere conocer todo más de lo que estás desarrollando, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, Instagram, Larrea, B de Beatriz, luego Larrea. Doy muchos cursos, ahora estoy en la mitad del curso de cortisol. Ya di 2 webinars que están divididos, por ejemplo, son 4 webinars. Uno es introductorio del cortisol, otro es mente, cuerpo y comunidad. Luego tengo un libro ya publicado y mi siguiente libro sale yo creo que en septiembre, octubre. Doy consultas personalizadas, bueno, un poco de todo, pero todo a través de Instagram o mi página web que es beatrizlarrea.com. Perfecto, Beatriz. Pues oye, ha sido un auténtico placer. Espero que podamos tenerte por aquí en otra ocasión para que sigas ahí poniéndonos al día de todos tus avances y tus investigaciones. Y nada, nos vemos en la próxima. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.